Bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a hablar de trigo y cebada. Este tercer capítulo, esto que hemos hecho, digamos, como una novedad acá en Canal Agrositio, junto con Gustavo López, que tratar por separado los temas. Así que, acuérdense, tiene una nota específica de soja y otra nota de maíz y sorgo muy interesante, donde exploramos bastante la oportunidad y esta ventana, digamos, de rentabilidad que puede ser el sorgo. Y nos vamos a dos cultivos que casi, te diría, tienen que ver un poco mucho con este mismo panorama del maíz y del sorgo, ¿no? Totalmente. Uno que pasa por la línea, digamos, de radar y siempre le pegan con todos los misiles, y el otro que pasa por abajo de la línea de radar y empieza a crecer, pero estratégicamente puede ser bueno para el productor, pero, digamos, a lo mejor hay que ver si es sustentable en el tiempo. Trigo y cebada. ¿Qué va a pasar con trigo? Mira, el trigo, digamos, en primer lugar, y lo planteábamos en el capítulo anterior, viene golpeado, muy golpeado. Llegamos al ciclo 2008-2009, con una de las áreas más bajas, famoso de los últimos 100 años. Se recupera, pero se recupera de la nada. Fue? ¿Llegó a 7.2 o algo así? ¿En hectáreas? Sí, hemos tenido más. No quiero hablar de las épocas históricas, digamos, sí, pero esta en la de mínima es la más baja desde 1890 y pico. O sea, es una cosa insólita. Sí. A ver, no vamos a cargar las tintas solamente sobre aspectos interdimensionistas, porque también hubo una seca importante, en fin, no se llegaba a sembrar, pero digamos no hubo incentivos muy claros. Ahora estás peleándola y tratar de consolidarte en 4.9, 5, de pronto en 4.6 y toda la historia. Que en realidad los incentivos son pocos para hacer trigo. O sea, incentivo, si lo medís en términos de lo que hoy en día te está rindiendo, y bueno, vos ves unos precios realmente muy magros, ¿no? Lo decíamos del maíz respecto al sorgo, y acá respecto a la cebada aparece claramente. Fíjate que un trigo hoy que puedas, no sé, venderlo en condiciones óptimas, y ahora hablamos de un poquito de lo que son las aperturas de los ROI y todo lo demás, que puedas hacerle no sé, como marca por ahí algunas posiciones en el término, $160. Estás hablando de una cebada donde normalmente, vos te acordás cómo se negociaba la cebada. Sí. Era base trigo con algún descuento. Bueno, hoy estás en $170, $180, ¿sí? Entonces uno dice, sí, cebada cervecera, cebada de alta calidad, poder germinativo, determinado nivel de proteínas, calibre, etcétera, etcétera. Pero vas a la forrajera y está en $170. Claro. Se vende es todo. Más, este año llegamos a 4.100.000 toneladas de cebada, de las cuales hoy tenemos compradas por la exportación 3.100.000. ¿Te das cuenta lo que es? Y 1,5 millones embarcado a esta fecha. El ritmo es febril. Y tengo una pregunta, si uno tuviera todavía 2 millones más, ¿tendríamos marcados? Bueno, ahí va eso. El otro día revisaba los famosos baseline, que son, digamos, una suerte de proyección que hacen los americanos para todos los productos, no desde el punto de vista de la producción, sino desde el punto de vista del comercio, de acá a 10 años, al 2020. Entonces busco barley, cebada total. Entonces te aparece, primer punto a tener en cuenta, mercado de la cebada, creciendo muy levemente en el tiempo, entre 17 y 19 millones de toneladas. No estás hablando del mercado de trigo, que es entre 120 y 130. 10 veces menos, o 8, 9 veces menos, punto uno. Segundo punto, reviso un poco los exportadores, los grandes exportadores. Aparece Australia, 4 millones de toneladas. Aparece los europeos, 3 millones y medio. Y no aparecemos nosotros, estamos dentro de los otros. Quiere decir que hasta el año pasado, hasta los propios yanquis se olvidaron de nosotros, no lo vieron este crecimiento. ¿Y por qué no lo vieron? Porque sabían positivamente que era orientado a un cultivo como era el trigo, no había muchas chances en cebada. ¿Cómo es la secuencia de la cebada? 4 años atrás eran 400.000 hectáreas. Sube a 450, 750, 900 y pico, 1.200.000, y están descontando de que el año que viene se vaya por arriba del 1,5 millones. Entonces la siembra ahora, 2012-2013. 2012-13. O sea, 1,5 millones. Mínimo. Algunos, yo tengo miedo de largar cifras en este sentido porque me asusta. Y se va a ver un switch entre el trigo y lo que no hay duda que la gente cebada. está muy desengañada con el trigo, ¿no? Como que siente que está trabajando para algo que además tiene que meterse el productor, o solo tiene que estar peleando con el clima, con la guita, con adelantar la plata, con clavar plata en algo, digamos, que da una alta incertidumbre, ahora, sino que además tiene que pelear después para venderlo, ¿no? A modo de redondear un cachito lo de la cebada. ¿Vos te imaginás 1,5 millones mínimo con los rindes que hoy tiene la cebada, que en algunos casos son superiores al trigo?
te empezás a pensar en capaz O sea, que... podemos llegar a estar en 5 o 6 millones. Sí, y si fuera más, estás hablando de... Un palo consumiremos interno, nos quedan 5 para toda la exportar. furia. Y Quiere decir 5, que bueno, está- 5 empezamos a aparecer en esas listas que vos Pero no decís. solamente si aparece en la lista, sino que paso a ser el principal oferente con un market share de el 30%. Entonces digo, ¿esto es sostenible en el tiempo? Porque muchas veces dicen, no, la cebada. La cebada tiene un componente, insisto, desde el punto de vista de lo que es la cervecera para malterías y después un componente forrajero. ¿Dónde va? Arabia Saudita, algunos países árabes, pero no mucho más, no tenés un mercado espectacular. Además va a estar golpeado en alguna medida por lo que venimos diciendo en capítulos anteriores de una recomposición de los forrajeros en general. Con esto no quiero decir que se caiga ni mucho menos. Al contrario, si uno puede hacer cebada y además hoy tenés la opción hasta de vender anticipadamente cebada a un precio atractivo, más atractivo que el trigo, en un trigo que no tiene mercado, Claro. porque no podés vender enero. Entonces decís, ¿qué hago? Bueno, tomaré un put. No tenés hasta ni siquiera posiciones ni de put ni de call para defender el precio del trigo futuro. Ahora, entonces digo, muchos que van a hacer la cebada, obviamente no se están equivocando, incluso fuera de los contratos tradicionales. ¿Vos te acordás que antes el que no hacía contrato en cebada Sí, estabas no listo. existía? Sí. Hoy yo diría, no sé si es hasta más mejor porque rentable estás que en como otro. más libre. Totalmente. Ahora tengo una pregunta, ¿no? Porque vos también me señalás un semáforo amarillo que yo soy un tipo que me entusiasmaba porque digo, bueno, por suerte el productor tiene una alternativa con esto. Ahora yo digo, viste como pasa siempre, ¿no? Vamos todos a las canchas de pádel, terminamos haciendo canchas de pádel y nos quedamos en cancha de pádel, pero hay más canchas que deportistas que quieren hacer pádel. Si suponete que fuéramos a 1.300.000, 1.400.000 y tuviéramos un buen invierno, porque hasta ahora, como viene la mano, anticipa un buen otoño. Posiblemente haya buena humedad a lo mejor en el perfil, puede haber un buen cultivo de invierno, y yo no sé si no podremos tener 5 o 6 millones. Si tenemos 5 o 6 millones, lo que vos me contás es... ya se posiciona como ¿Cómo lo colocamos? tercer cereal, claro, pero y como cuarto producto en, si en nos el empiezan esquema. a comprar países que no lo utilizan, digamos, como un producto top, sino que tiene que competir con un grano forrajero y vos conseguís un maíz más barato, un sol más barato. Con lo cual, digamos, empiezan a aparecer signos de interrogación futuros en no materia vaya a ser precio, que nos cueste colocar 2 millones de toneladas después, ¿no? A ver, esto lo dijimos en el A Todo Trigo del año pasado, cuando se hablaba de... Y válido, ¿no? Porque se hablaba desde el punto de vista agronómico como una gran opción. Es más, insisto, cuando vos lo ves desde el punto de vista de los márgenes, la relación por ahí cebada soja de segunda, y te está dando una de las mejores relaciones hoy. Entonces, es muy atractivo. Ahora, también decíamos en esos momentos que desde el punto de vista económico, pensando en el mediano plazo, en el corto lo seguís colocando, no hay mayores inconvenientes, pero insisto, una vez reacomodado el mercado de forrajeros que vino golpeado por la seca americana, con muy bajos stock y precios relativamente altos. ¿Se va a mantener el esquema de precios futuro? Interrogante. No lo sé. Por eso insisto, aquel que tiene la posibilidad de ir cerrando hoy sobre precios futuros parecería más que atractivo. Estamos dejando un poquito de lado el trigo. ¿Y qué pasa con el trigo? Acá en el trigo tenemos dos etapas, todavía la de la 11-12 que digamos, estamos en plena etapa de comercialización, todavía sin definir totalmente, donde se decidió una apertura de casi 3,5 millones de nuevos ROEs. ¿Y eso más o menos hará fluir y eso nos hace pensar que el año pasado con mayor producción exportamos menos que este año con menor producción, lo cual implica una sola cosa, que parte del stock pasado que no exportamos lo vamos a exportar este año. Con el agravante que el año pasado podíamos haberlo vendido a un precio FOB casi $100 arriba de... O sea que estamos perdiendo todos plata. Primer punto. Argentina, los productores, toda la cadena. Este segundo nos pone en una situación donde va a haber una exportación masiva muy importante. Pero esto es lo mismo que hablábamos con el tema del trigo. ¿Nos asegura de que los precios sean mucho mejores? Y bueno, empiezan a moverse los mercados y tratan de cubrirse algunas posiciones, empieza a subir un poco el precio, pero tampoco no hay un concepto así muy claro de lo que vaya a pasar en el tiempo. ¿Qué? Y te doy estos números, un minutito más. De los 9,5 ya hay 6,5 que está comprado, 4 embarcado, con lo cual todavía tenés una cantidad de trigo no menor que me satisface los embarques de los 2 meses siguientes. ¿Alguien va a salir a competir, a subir un precio, digamos, fuertemente en un mercado de estas características?
Insisto, esto no quiere decir que vayan a caerse los precios fuertemente, ni que vayan, digamos, a subir mucho. Yo creo que va a haber algún efecto, más que nada por una salida de una liberación de mercados, pero insisto con lo que planteábamos en el capítulo anterior, no es la liberación del mercado, la liberación de los ROEs, ¿ok? Claro. Sí, sí, en la sí, medida que vos sigas manejando ROEs, sabés que hay cupos. En la medida que dejes todo y vuelvas a la vieja usanza de que cada uno hacía su negocio, lo determinaba declarando, compraba y cerraba su operación, es como que nadie sabe cuánto hay, cuánto va a dejar de haber, y todos están viendo un poquito, midiendo las fuerzas entre lo que es el consumo interno, las capacidades de pago de los molinos y la exportación. Molinos que, no sé si les irá bien o mal, pero la realidad muestra que los precios del trigo, en los últimos 6 años, ya no estoy hablando de los 6 meses, 6 años, acordate, el a todo trigo del 2006, ¿sí? Valían 370 pesos y el pan 2,50. Pasados estos años, el pan cuesta un poco más de 2,50, o al menos si existe, por ahí a veces uno no lo encuentra tan fluidamente. No, ellas son más de 2 dígitos. Yo creo que sí, pero bueno, dicen que existe todavía con 2,50, a mí me cuesta pensar. Pero el trigo aumentó, ¿cuánto? De 370 a 700, 800 pesos en el mejor de los casos, una vez y algo, versus 4 o 5. Sí. Con lo cual, evidentemente, hay una distorsión donde en realidad tampoco no ha sido la política quizás más eficiente de todo esto. Esto le resta el incentivo al productor, como vos bien decías. ¿Qué me voy a meter en el trigo? Es más, en algún momento hasta se plantea si yo lo puedo vender, no a cuánto. Claro. Si lo puedo no vender. En el marco de otro cultivo que tiene una fluidez de esta característica. Hace un rato hablábamos de 7.200.000 y vos hablabas y yo iba analizando, ¿no? Y decía, bueno, a ver, voy a tratar de ir armando un rompecabezas con toda la información que me pasa Gustavo, ¿no? Te decía, a ver, si más o menos el tiempo acompaña, como da la sensación, el clima acompaña, por ahí voy a decir, y bueno, mira, yo me la juego, hago más cultivo de invierno, qué sé yo. Ahora, suponiendo que yo aumente mi área, yo productor de cultivo de invierno, tengo esta opción que es la cebada. Y digo, bueno, a ver, si eso ocurre, me da la sensación que el escenario puede ser 5.200.000 hectáreas de trigo. Ahora digo, si la condición me viene complicada en clima, posiblemente estemos en 4,5 millones. Sí, y 4. Y 4. Y 4 con una condición de clima complicado te puede dar a lo mejor, qué sé yo, 12 millones de producción. Sí, es probable, totalmente. Con lo cual, si yo me puedo pensar en Moreno y Pensá digo, que este año estás en 14. necesito 6, 7 para el consumo interno, para que el pan cueste 2 pesos con 50, estás en un círculo vicioso poder exportar 5 como mucho. Sí. 4. Totalmente. Okay. O sea que es está más, demostrando hoy estás viendo la misma política que con la carne. Sí, en alguna medida. ¿No? Perdimos 10 millones de cabezas, perdimos 10 millones de hectáreas, perdimos mercado, exportamos creo que menos de 200.000 toneladas, cuando hemos llegado a exportar 750.000 toneladas. Las políticas demuestran que digamos, vamos a menor consumo. Hoy leí una estadística, llegamos a consumir 72 kilos, estamos en creo que 58,5. Es decir, demuestran que tenemos menos pan y tenemos menos capacidad de exportación. Yo lo digo porque, digamos, es interesante, sobre todo que este análisis, supongo que lo saben todos los productores, pero digamos, cuando uno analiza así muy los grandes números. Ahora, digamos, hoy tenemos 14 de producción, ¿sí? La producción mediocre, porque en realidad es mediocre. Deberías estar pensando en otros términos. Con 4.700.000 de sembrado. Con 4 sí, más o menos. Ahora, vos pensás que paralelamente fue cambiando la estructura a nivel mundial. Uno pensaba en trigo y ¿en quién pensabas? Estados Unidos, Canadá, Australia, líderes de producción, de volumen y de calidad. Una Europa que se autoabastecía con trigos de menor calidad y toda la historia. Y hoy el líder son los países del este, o sea, tenés Rusia, Kazajstán y Ucrania, que entre comillas, y no es desear mal a nadie, gracias a Dios se fueron ajustando climáticamente un poco las producciones, básicamente, y están liberando parte de los stocks como para atemperar un poco la situación, lo cual no da una muestra, digamos, de un mercado mundial poco atractivo. Pero en este contexto nosotros estamos permanentemente para atrás en el cultivo por excelencia, ¿no? Quizás el más emblemático. Sí. Donde en realidad, y eso lo discutíamos el otro día con gente del sector, cuando tendrías que estar pensando en lo que es el famoso pan tan
del punto de vista filosófico particular para la sociedad, ¿no? Para el argentino, sí, un producto son 2,5 millones. Simbólico, sí. Son 2,5 millones. Sí. Porque se muelen 5 Raúl y medio. Dente No siempre decía, ¿vos cómo crees que te haga el cálculo? Lo que se necesita, 2,7 millones y medio de toneladas. ¿Cuánto querés con las medialunas de Velocity? Bueno, ok, ahí ya estamos hablando de 5. Además, quizás a lo mejor sin agregar las super especialidades, pero otro tipo de... 5, ponele, pero... Pero por eso, pero digo, en realidad es un nivel relativamente chico, ¿no? Sí. Que distorsiona todo un mercado que hemos sido nosotros, digamos, los que fuimos marcando la... Es más, hoy te pones a pensar hasta la estrategia de Brasil. Brasil nos compite con trigo en momentos. Pensá que nosotros le hemos llegado a exportar... Le vendemos a Brasil. No, pero ¿cuánto le exportábamos? ¿7 millones de toneladas? Hemos llegado a 6 y pico de millones. Hoy no solamente se reduce, sino que en momentos ellos están exportando y nosotros nos ponemos a vender. Porque hicieron trigo con otras situaciones de subsidio, en fin, una serie de cosas, pero tienen capacidad de hacerlo. Y después compran lo que necesitan en su momento. Te hago la última para cerrar un poquito la nota. Hablamos bien, me encantó porque le metimos bastante al tema cebada, tan de moda. Hicimos un panorama de trigo tratando de mostrar ese amor por el cultivo. 3, 4 palabritas de qué sensación térmica tenés vos de esto otro que es el garbanzo, ¿no? Yo lo veo por ahí, tomo la temperatura sobre la base de lo que a la gente le encanta de agrositio. Que lo bueno de esto es que uno mide. Acá yo puedo hacer más o menos como cuando medía los rendimientos de los híbridos y comparaba. Bueno, acá me estoy tratando de... Voy y miro. Y yo digo, tac, garbanzo, una experiencia, tac. Digamos, hay un mercado, es una cosa digamos muy... que son mercados más de nicho, ¿no? Más de nicho, sí, son más especiales. Hay en el mundo, digamos, algo como para decir, a ver, tiramos... qué sé yo, 500.000 toneladas, ¿has escuchado algo? Yo lo veo bastante difícil, digamos, hacerlo en esos términos. Te van a empezar a pedir que mostré algunas Pues es que me pasó el otro día, estaba en Córdoba, y entonces alguien me dice, no, porque en ese esquema entonces voy a seguir haciendo garbanzo, y yo lo miré como diciendo, chao, acá se me quemaron los papeles, ¿no? Entonces tenía la posibilidad de ver un poco lo que eran los precios que fija el Ministerio de Agricultura diariamente, en condiciones FOB, y no tenía mucha idea, entonces estaba mirando y le digo, y yo calculo que estaremos cerca de los $900. Dice, sí, me habían ofertado $800, $900 la tonelada. Con lo cual, digamos, se transforma obviamente con un esquema de rindes y de producción totalmente distinta, pero como alternativas más que interesantes. Y es así que no pasa ni por un GPS, digamos, además, esa la manejás, pero tranquilo, no te joroba nadie. Hasta ahora no creo que sea tan dramática para la mesa de los argentinos. Sumale la arveja, que empiezan a tener, ojo, dimensiones lentas y progresivamente importantes. Sumale la lenteja, sumale en su momento algunos tipos de porotos que tenían más asidero. Yo que soy consumidor de lenteja y me encanta, vos sabés que lo sigo mucho, lo sigo igual que la miel, ¿viste? Esas cosas, ¿cómo la seguí? No, mira, la sigo como consumidor. Y en los últimos 10 años creo que hubo 2 o 3 campañas que se ve que hubo problema con la lenteja. Y me acuerdo, típico como consumidor, cuando vos vas a la góndola, no lo encontrabas. Si yo lo encontraba, la lenteja valía, no sé, 20 mangos. La lenteja vale históricamente moneda 6, 7, no me acuerdo, la bolsita de 500. Ojo, lo que vos planteás también es cierto, o sea, son mercados bastante menos transparentes, no por, a ver, sin ofender a los operadores. Pero quiero decir, son más mercados un mercado entre compañías, etcétera, y lo deben manejar brokers, no manejan grandes exportadores. No es lo mismo que diga del trigo, donde todos saben que vale $260 de FOB y lo hacen en eso, más menos 2. Igualmente está bueno, ¿no? Porque si uno dice, a ver, si uno se pusiera a imaginar, qué sé yo, románticamente dijera, bueno, la Argentina, qué sé yo, todavía, y ustedes lo han estudiado mucho con Gustavo, en el tema de la fundación, la Argentina puede expandirse de 33, 34 millones, puede expandir a lo mejor 5 más con relativa facilidad, y además en vez de tener 19, 20 millones de hectáreas de soja, que es demasiado monocultivo, podríamos agarrar y meterle más a maíz, meterle madera. Sin duda. Y si le dejáramos 2 millones a la lenteja, al garbanzo, etcétera, a la cebada, a más calidad de trigo, ¿no? Sin duda. Y vos que tuviste en la Junta Nacional de Grano, viste algo histórico, eso decir, a ver, identifiquemos 7 calidades distintas de trigo. Necesitamos trabajar en muchos aspectos, ¿no? En ese sentido. Pero qué manera de agregar valor en origen, insisto, cuando hablábamos en alguno, creo que fue el primer bloque, de las capacidades de almacenamiento. ¿Qué vas a hacer? Toda esa segregación de calidades y todo eso con un andamiaje, digamos, de silos precarios o con, insisto, sin criticar la bolsa, porque la bolsa fue la que nos permitió ir creciendo en producción, pero en ese esquema, o con un esquema, digamos, más sostenible en el tiempo de otro tipo de instalaciones. Pensá que los canadienses tienen una relación de capacidad, y siempre insistimos con esto, de capacidad de almacenamiento versus capacidad productiva de 1.5 a 1.
Deben bancarse una cosecha y media. Una cosecha y media, entera. ¿Y nosotros cuánto? Y nosotros Sin tendremos, contar silo bolsa. sin contar silo bolsa, tendremos una relación de 0,68, 0,70. Mira vos. O sea, tendremos en el mejor de los casos, considerando todos los Claro, hilos. el 70% de una cosecha y ellos una cosecha y media. Entonces, en el marco además de una canasta productiva, porque los canadienses además tienen trigo, algunos otros tienen avena, tienen colza, la canola famosa, la Canadian Oil es la canola, y no te creas que tienen muchas más cosas. Entonces, y tienen relación 1,4-1. Nosotros tenemos una canasta que va desde el trigo al cebada, maíz, centeno, un poquito de canola, roble, un montón de cosas. Con lo cual, esos 70 millones que hacemos referencia, ese 0,7 versus la producción total, tenés que empezar a desagregarlo. Parte está en los productores, parte está en los puertos, que no debería ser de almacenamiento, sino digamos, para la logística del embarque, es de transferencia. Parte está en los crushers de soja, que no pueden mezclarle el arroz, o parte en los molinos harineros, que no pueden ponerle el trigo, maíz. Entonces, cuando empezás a desagregar todo y bajás realmente a lo que es lo más importante para mí, que es la capacidad primaria, son 35 millones en la COPI cooperativa, 35. Estás hablando de manejos de 100, con lo cual implica no menos de un giro, casi 3 giros anuales para darle capacidad, si no consideras la bolsa por un lado y no consideras tampoco la capacidad en productores. Así que tenés que trabajar en eso sí o sí. Y para eso vas a tener que trabajar cuando sigas expandiendo el área. Y bueno, en transporte por el tema básico de lo que ya sabemos. No, camión, ferrocarril y toda la historia, que no es menor, ¿no? Una Argentina grande que lamentablemente en los últimos 6 años, con la cantidad de plata que entró, se podía ya haber pero que tiene mucho, capacidad de crecimiento y capacidad rápida de respuesta con costos menores a otros países. Vos pensás que los brasileños, donde están expandiéndose, están a 1.500 kilómetros de los puertos. Nosotros, para estar a 1.500 kilómetros de un puerto, tenés que irte casi al límite de la zona bien productiva, ¿ok? Y tenés en 300 kilómetros el 80 y pico % de algunos productos. Entonces, digo, en este marco tenés una capacidad cercenada en algunos momentos por aspectos fiscales, claramente, que son los que le permiten a los demás competir, y cercenada por aspectos comerciales que limitan y que hacen en algunos productos un derecho, digamos, de exportación ampliado, llamémosle, como le dispusimos con Gustavo Oliverio, el nuevo costo argentino, que cada vez es más grande. Claro. Y así todo te permite competir. Si en ese marco de los desfasajes comerciales y los desfasajes digamos, fiscales, podés pensar todavía en 20 o 30 millones de toneladas de maíz, bueno, sigue siendo un éxito en Argentina. Claro. Bien, le agradecemos mucho a Gustavo López, la realidad que hemos hecho un trabajo infernal, en realidad el trabajo lo hizo él. Acuérdese, este es el bloque que hemos destinado a trigo, cebada, le metimos garbanzo, lentejas, le metimos un montón de cosas, creo que es uno de los temas más candentes, pero acuérdese que está, digamos, otro módulo analizando maíz y sorgo y el primer módulo que hicimos soja. Gracias, Gustavo, como Gracias siempre. a vos, Ricardo, que siga muy bien. Hasta pronto.